Bien, vamos a seguir resolviendo problemas del examen X-Batch. Tenemos del lado izquierdo el siguiente problema. Encuentra el valor de x en la ecuación logarítmica, logaritmo de base x de 30 menos x, que vendría siendo el argumento, es igual a 2. Bien, ya habíamos resuelto un problema anterior muy similar a este. Yo lo que le recomendaba es que esta expresión logarítmica la transformen en una expresión exponencial, ¿verdad? Recordemos que si nosotros tenemos el logaritmo de una base A de un argumento B que es igual a C, que es una expresión muy parecida a la que tengo aquí, donde A es la base, B es el argumento del logaritmo y C es el resultado de ese logaritmo. Nosotros podemos expresar este logaritmo en una función o en una expresión de manera exponencial, ¿verdad? Entonces recordemos que esto se transforma en una función exponencial de la siguiente manera. Sería A elevado a la C igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, apréndanse esto para que podamos hacer esa pequeña transformación que tenemos ahí. Entonces, si hacemos la transformación, como se los comento, pues sería A a la C, es decir, X al cuadrado, porque C vale 2, entonces sería C A a la C, o sea, X a la 2, igual a B, que es 30 menos X. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, al transformar el logaritmo a una función exponencial, entonces tenemos esta expresión que es x cuadrada igual a 30 menos x, ¿vale? Que representa básicamente lo mismo que lo que tenemos arriba, solamente que ya no trabajamos con logaritmos. Y entonces, si se dan cuenta, es una expresión de segundo grado que igualamos a 0, x cuadrada más x menos 30 igual a 0. Este menos x pasó sumando y este 30 pasó restando. ¿Y para qué la igualamos a 0? Para poder obtener los valores de x, ¿de acuerdo? Porque aquí nos pide, el problema encuentra el valor de x de la ecuación logarítmica. Tengo ya mi ecuación de segundo grado, en este caso, que la puedo resolver por factorización o por fórmula general, ¿sale? Entonces resuelvo de alguna de las dos maneras, factorización o fórmula general. Y vamos a obtener obviamente dos valores, en este caso de x, porque es una ecuación de segundo grado. Si nosotros resolvemos por factorización, nosotros podemos factorizar esta expresión de la forma x cuadrada más bx más c, para que le profundicen en el caso de factorización de este tipo. Son dos factores. El primero es la raíz del primer término, que es x, y que va en ambos factores. Luego el signo de en medio va en un factor. La multiplicación de estos dos signos va en el segundo factor, más por menos, menos. Y luego se buscan dos números, uno positivo y uno negativo en este caso, que multiplicados te den menos 30 y que sumados o restados te den más 1. Es decir, el coeficiente de la parte del medio. Esta parte de la factorización la hago un poquito rápida porque se supone que a estas alturas ustedes ya deben de saber factorizar. Si no lo saben aún, si no dominan la técnica de factorización, les recomiendo que revisen videos míos o de algún otro canal donde aprendan a factorizar de manera adecuada este tipo de expresiones. ¿Vale? Entonces, los dos números que cumplen las condiciones que les acabo de mencionar son 6 y menos 5. 6 por menos 5 son menos 30, 6 positivo menos 5 me da más 1. Entonces tiene que cumplir las dos condiciones para que factorice de manera adecuada. Ahora, ya factoricé, pero aún no tengo las soluciones de la ecuación, no tengo los valores de x. Para eso simplemente cada factor lo igualo a 0, x más 6 igual a 0, y por otro lado x menos 5 igual a 0, y despejo x tanto para esta expresión como para la otra. Tendría que entonces x1 vale 0 menos 6 porque este 6 que está sumando pasa restando, y el otro valor de x, que es x2, sería 0 más 5, porque el menos 5 pasa sumando. Entonces tendríamos como valores x1 igual a menos 6 y x2 igual a 5. Los dos valores son valores que satisfacen esta ecuación de segundo grado. Ahora, en el examen, aquí yo no coloqué opciones de respuesta, pero probablemente en los incisos, recordemos que tenemos 4 opciones de respuesta, probablemente las opciones sean 4, menos 6, 3 y 5.
Suponiendo que esas fueran las opciones de respuesta, muchachos, entonces aquí van a entrar en un pequeño dilema, porque van a decir, ah, caray, pero los dos valores de x son válidos, x vale menos 6 y también puede valer 5, porque los dos satisfacen la ecuación. Ah, ok, aquí les va el trucazo y el recordatorio. Ajá. Un logaritmo de una base negativa no existe, ¿de acuerdo? Nuevamente, un logaritmo de una base negativa no existe. Aunque ambos valores de x satisfacen esta ecuación, no puedo utilizar los dos valores de x en el logaritmo. Ajá, puesto que el logaritmo de un número negativo, de una base negativa, no existe. Entonces, este menos 6 no podría ser la base de este logaritmo porque es un número negativo, pero el 5 sí podría ser. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta es el 5, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque una cosa es obtener los dos valores de x de esta ecuación de segundo grado y otra cosa muy distinta es cuál de esos dos valores podría utilizarse como base de este logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces hay que profundizar este problema, ya habíamos hecho uno anteriormente, igual pásense por el otro video y échenle una repasadita, ¿de acuerdo? Vámonos del lado derecho, dice, halla el siguiente límite. Viene un límite que son límites que tienden a infinito, ajá, ese sería el tema de estudio, límites que tienden a infinito. Tenemos que el límite de cuando x tiende a infinito de una función racional, 7x cuadrada más 2x menos 8 sobre x cuadrada menos 11, ¿vale? Esa es la expresión. Aquí no factorizamos ni eliminamos términos arriba y abajo como normalmente lo hacemos con un límite cuando x tiende a un cierto valor que no es infinito, que tienda a 2, que tienda a 4, a menos 5, a un medio, etc. En este caso son límites que tienden a infinito y que se tienen que trabajar de otra manera muy especial, ¿de acuerdo? Bien. Cuando se resuelven límites al infinito hay diferentes formas de hacerlo. Yo les voy a explicar mi manera de trabajarlo. Si les gusta está padre, si se acoplan a ella está padre y si no, pues ni pedo, ¿no? Agarran otro video, otra técnica y se ponen a trabajar sin ningún problema. Lo importante es que aprendan y que puedan resolver su examen, ¿sale? Tenemos el límite de cuando x tiende a infinito de esta expresión racional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a ubicar cuál es el exponente más grande de mi variable x. Ajá. Observo que en la parte de arriba tengo una x cuadrada, que es el exponente más grande que tengo, y en la parte de abajo también tengo otra x cuadrada, que es el exponente más grande que tengo. En realidad tengo que buscar el exponente más grande de toda mi función, de toda mi expresión. Entonces yo me doy cuenta que de toda esta expresión que tengo, el exponente más grande que tengo es 2. Ajá, es decir, tengo una x cuadrada. Entonces, el primer paso que voy a hacer es dividir cada uno de los términos, tanto del numerador como del denominador, entre la x cuadrada, es decir, entre la variable con el exponente más grande que hay en mi función, que en este caso es x cuadrada. Entonces digo, límite de cuando x tiende a infinito de 7x cuadrada entre x cuadrada más 2x entre x cuadrada menos 8 entre x cuadrada entre, si se dan cuenta, dividí cada uno de los tres términos del numerador entre la x cuadrada y luego entre x cuadrada menos 11 entre x cuadrada, ¿sale? Cada uno de los términos del numerador y denominador entre la variable con el exponente más grande que hay en mi función, ¿de acuerdo? Y una vez que haga yo eso, voy a simplificar cada uno de estos quebrados, cada una de estas fracciones, la tengo que simplificar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 7x cuadrada entre x cuadrada, pues elimina las x cuadradas, me queda solamente el 7, ¿verdad? 2x entre x cuadrada, se elimina esta x con una de las dos x que están aquí abajo, porque x cuadrada es lo mismo que x por x. Entonces una x de aquí abajo se elimina con la x de aquí arriba, ¿sale? Entonces hay que andar bien truchas aquí. Entonces esta x de aquí se elimina con una de las x de acá, entonces me queda una x en la parte de abajo. Esto pues me queda de la misma manera, no puedo eliminar absolutamente nada.
Aquí una cantidad dividida entre otra, me queda un 1, me queda un 1. Y aquí en esta parte tampoco puedo eliminar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir anotando la respuesta, la simplificación de toda esta expresión, ¿sale? Entonces tengo que el límite de cuando x tiende a infinito, quedamos que aquí al dividir me queda el 7. Aquí al simplificar me queda 2 sobre x positivo más 2 sobre x. Aquí me queda exactamente igual, menos 8 entre x cuadrada. Abajo, una cantidad dividida entre la misma me queda un 1, menos 11 entre x cuadrada. ¿Sale? Entonces, una vez que ya hice la simplificación correspondiente, ahora sí voy a evaluar el límite, es decir, aquí me dice que el valor de x tiende a infinito. Entonces, donde hay este x, voy a colocar el infinito. En vez de x, colocaría el infinito. Aquí sería infinito al cuadrado. Y aquí sería también infinito al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero que recuerden una propiedad de los infinitos que probablemente a lo mejor sepan, pero se las voy a anotar. ¿Qué pasa cuando se divide una cantidad entre un infinito? ¿Qué pasa cuando se divide una cantidad entre un infinito? La cantidad que sea, no importa si es positiva o negativa, ¿sale? Si ustedes dividen, y esto quiero que se lo aprendan y que lo tengan de memoria para su examen. Si ustedes dividen cualquier número entre infinito, la tendencia es que se va a volver 0, ¿sale? Cualquier cantidad dividida entre infinito va a tender a 0. No importa el número que pongan en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que infinito es una expresión, no es en realidad un número. Representa un número súper grande, pero no sabemos exactamente cuál número es. Simplemente es que si yo tomo un número y lo divido entre infinito, esto tiende a 0, se convierte en 0. Entonces, esta división se vuelve 0, esta división se vuelve 0 y esta división se vuelve 0. No importa si se está dividiendo entre un infinito o un infinito cuadrado, un infinito cúbico o un infinito a la potencia que sea, ¿de acuerdo? Tiende a 0. ¿Qué me queda entonces de toda esta expresión? El 7 entre 1. ¿Y cuánto es 7 entre 1? 7. Ese es el resultado, ese es el valor del límite de esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar con límites que tienden a infinito, si es que no tienen todavía como que la práctica, ¿verdad? O que a lo mejor no hayan visto límites al infinito, ¿sale? Esta es solamente una probadita de un ejercicio que podría venir en su examen, ¿vale? Hay que andar bien truchas, hay que echarle ganas a los ejercicios que vengan en su examen. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Déjenme borrar esto que tengo aquí del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio tiene que ver con elipses, si no me equivoco. Entonces dice el ejercicio, selecciona de las opciones, la longitud del eje menor, ¿ok? Del eje menor de la elipse de la siguiente elipse. Viene una ecuación ordinaria de la elipse que es x menos 4 al cuadrado sobre 36 más y menos 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Sale? ¿Cuáles son las opciones de respuesta? Vamos a ver si las tenemos aquí. Tenemos que seleccionar cuál es la respuesta que corresponde a la longitud del eje menor. Ok, 4, 9, 6 y 8 son las opciones. 4,
9, 6 y 8. ¿Ok? Ahí está. Entonces dice, selecciona de entre las opciones la longitud del eje menor de la siguiente elipse. Y viene una ecuación de la elipse. Claramente vemos que es una elipse que tiene el centro fuera del origen. ¿Cómo sé que es una elipse con centro fuera del origen? Porque la X y la Y están acompañadas por números. No importa si son positivos o negativos, están acompañadas por números. Aquí está acompañada por un -4 y aquí está acompañada por un 3. ¿De acuerdo? Este binomio está elevado al cuadrado, tanto para la X como para la Y. Si nada más estuviera X al cuadrado y Y al cuadrado, entonces sería una elipse con centro en el origen. Pero en este caso no, el centro está fuera del origen y dicho sea de paso, el centro está en la coordenada 4,3. Porque recuerden que para la coordenada del centro se toma el valor de X y se le cambia el signo, por eso es 4. Y se toma el valor de Y y se le cambia el signo. Por eso el centro es en 4,3. Pero bueno, eso es algo extra, no es algo que me pregunte el problema, ¿sale? Nada más se lo pongo como recordatorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta expresión de la elipse, y espero que ya anden bien familiarizados con su formulario, es una elipse. Recordemos que una elipse puede estar orientada de manera horizontal o puede estar orientada de manera vertical. ¿De acuerdo? Puede estar de manera horizontal o puede estar orientada de manera vertical. ¿Cómo sé, viendo solamente la ecuación ordinaria, cómo sé cuál es la orientación de la elipse? Eso es algo muy sencillo. Yo observo en mi ecuación ordinaria que tengo dos números abajo de cada fracción. ¿Ok? Abajo del binomio con la X está un 36, abajo del binomio con la Y está un 16. De estos dos números, uno siempre va a ser mayor que el otro. En este caso, 36 es el número mayor. ¿De acuerdo? Entonces, en el formulario de elipses, el número mayor siempre se representa con la letra A. A vale 36 en este caso. A cuadrada, ¿de acuerdo? A cuadrada, dicho sea de paso, A cuadrada. Ajá, se representa con la letra A, pero es una A elevada al cuadrado. Y el otro número es una B, pero elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, A al cuadrado vale 36, B al cuadrado vale 16. ¿Ok? ¿Por qué es importante ubicar el número más grande? ¿Por qué es importante ubicar el número más grande en la ecuación de la elipse? Porque esa me da la orientación. Todo esto que les estoy diciendo es datos adicionales, ¿ok? Que les pueden servir para resolver un problema de elipses, pero que en este momento todavía no me estoy metiendo a resolver propiamente el ejercicio que me están pidiendo. Pero es importante que lo sepan y si ya lo saben, pues extraordinariamente chingón, ¿eh? Bueno, entonces, el número más grande me da la orientación de la elipse. ¿Cómo la sé? Me fijo en el número más grande y me fijo debajo de qué letra está. En este caso el 36 está debajo de la X. ¿De acuerdo? Eso significa que de los dos ejes que tiene la elipse, que uno es eje mayor y otro es eje menor, el eje mayor está sobre el eje X. El número mayor me dice que el eje mayor está sobre el eje X. Por lo tanto, si este es el eje mayor y este es el eje menor, la elipse está orientada horizontalmente. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir para aquellos que no la pescaron. Yo reviso cuál de los dos números de estos de aquí abajo es más grande. Checo la letra que está arriba de ese número. Como en este caso la letra que está arriba es la letra X, significa que el eje mayor de la elipse está en el eje X. Recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. Ajá. Por lo tanto, entonces la orientación de esta elipse es horizontal, como la ven aquí en el pequeño dibujo. Si el número más grande estuviera abajo de la Y, significa que el eje mayor está en el eje Y, alineado con el eje Y, estaría verticalmente. Y entonces sería la orientación vertical, pero en este caso no es así. ¿Vale? Ahora, vamos a ver. De acuerdo a su formulario de elipses, ustedes deben de recordar de su formulario
de elipses, ¿verdad? Deben de recordar de su formulario de elipses que, bueno, el eje mayor siempre es igual a 2A y el eje menor siempre es igual a 2B, sin importar la orientación de la elipse, no importa si está horizontal o verticalmente. Estas formulitas aplican para ambos casos, ¿ok? El eje mayor es igual a 2A y el eje menor es igual a 2B. Me está pidiendo el problema, ahora sí me voy con el problema, me está pidiendo la longitud del eje menor, es decir, cuánto vale el eje menor. El eje menor es igual a 2B, si no se sabe la fórmula es momento de que se la aprendan. El eje menor es igual a 2B. ¿De dónde rayos voy a sacar B? De aquí. Les comenté hace rato que el número más grande siempre es el valor de A elevado al cuadrado. El número más chico siempre va a ser el valor de B, pero elevado al cuadrado. Entonces, si B cuadrada vale 16, entonces B es igual a la raíz de 16, porque despejando el cuadrado tengo que aplicar raíz. Y la raíz de 16 sabemos que es igual a 4. ¿De acuerdo? El valor de B entonces es 4. Si el eje menor es igual a 2 por lo que vale B, y B vale 4, entonces el eje menor va a ser igual a 2 por 4. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. Por lo tanto, entonces la longitud del eje menor de este ejercicio es 8. ¿Vale? Entonces hay que trabajar con su formulario de las elipses, ver qué es lo que les pide el problema, ¿vale? Y siempre partan de que si tienen la ecuación ordinaria, el número más grande siempre va a ser A elevado al cuadrado, el número más pequeño siempre va a ser B elevado al cuadrado, y el número más grande les va a dar la orientación. A partir de que ustedes sepan la orientación, y si el centro está en el origen o no, tienen que recordar su formulario y entonces empezar a trabajar en base a eso para encontrar lo que les pide el ejercicio, ¿vale? Nos vemos en un siguiente video, estudien mucho.